debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy viernes 20 de noviembre del año 2020 tengo el gusto y el honor en presentarle a mis dos invitados, uno vía presencial y el otro vía Sky. Vía presencial, el señor diputado del partido Gana, el partido de la Golondrina, Numan Salgado. Vía Sky, o como decían antes, cuando uno hablaba por teléfono, en la otra punta, el máster en leyes, el doctor Arturo Méndez Azahar. Analista político y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, Roberto Rubio Fabián, dijo: el actual gobierno es una amenaza para el país y para la democracia en sí misma. Asimismo, Rubio dijo durante la entrevista 8 en punto de Canal 33 que el gobierno salvadoreño también representa una amenaza para la institucionalidad. Sí creo que este gobierno es una amenaza para el país, el incipiente democrático y desarrollo institucional del país, dijo Rubio en el espacio televisivo. Que, en primer lugar, ese tipo de expresiones, más que una opinión jurídica, por la poca trascendencia en ese ámbito de ese tipo de opiniones, es más que todo una consideración política que está en el contexto precisamente de una oposición que desde el 3 de febrero decidió precisamente estar lanzando este tipo de mensajes, y que por supuesto con la pandemia se radicalizaron las cosas, encontró como la respuesta a quienes están bajo su subordinación, como son el órgano legislativo y el órgano judicial, más la Fiscalía General de la República, ahora el Tribunal Supremo Electoral, ya no digamos la Corte de Cuentas de la República, en contra del órgano ejecutivo. Lo que sucede es de que este sector de la sociedad, que se ha dado en llamar oposición política, aunque de política es muy poco lo que hace, lo cierto es de que está en contra de todos los que ya no votamos por ellos, en contra de todos los que queremos un cambio del 28F, en contra, sí, del presidente Nayib, porque para bien o para mal, el cuerpo electoral, mayoritariamente, 1,5 millones de ciudadanos votaron por él, votamos por él, y de esa manera pues él asumió esta responsabilidad. De manera de que vengan esas expresiones de este tipo de organizaciones no gubernamentales que no son más que cascarones, que ya vimos quién las patrocina. Se patrocinan del presupuesto general de la nación a través de la Asamblea Legislativa. Pues lo cierto es de que no tienen mayor trascendencia y no hay que darles mayor importancia, de veras. Todas estas ONGs que aparecen ahí, si ustedes se fijan, desde siempre han tenido los mismos presidentes y son los únicos que salen hablando supuestamente en representación de esas supuestas ONGs. Doctor, la postura que usted ha dado es la que el pueblo salvadoreño expresa. Estos tanques de pensamiento, estas organizaciones civiles, entre comillas, porque solo son grupitos financiados siempre por los grupos de poder de este país. Es decir, son como los de choque, los de ataque, para estar desgastando lo que es la imagen y la credibilidad del actual gobierno. Dice, la democracia está en peligro, la institucionalidad. O sea que para que la democracia de este país no esté en peligro y que la institucionalidad funcione, tenemos que seguir dejando que roben los que han robado durante 30 años en este país. Tenemos que seguir permitiendo que se hagan millonarios
a costa de los impuestos de los salvadoreños, y ahí la democracia está en su plenitud. No hay riesgo de país. Lo que puede ver la población con este tipo de aseveraciones que hacen estos grupos, que no son sociedad civil, si 2, 3 pelones conforman una institución, ya salen ellos como que son representantes de la sociedad civil. Deberían de decir que son representantes del poder económico de este país y quitarse esa máscara para que salgan tal cual son. Tenemos un presidente electo democráticamente a través del voto popular, que nunca se imaginaron que ni en Vaca todos los partidos juntos le iban a llegar ni siquiera a medio opacar el gane. Fue un gane rotundo, fue un gane total. No les quedó ni tan siquiera el mínimo margen como para empezar a argumentar fraudes, porque fue penqueada de cantina la que les pegó el presidente Bukele. No les quedó otra más que aceptar el resultado del ejercicio democrático, en el cual pues la población dijo: no queremos más de lo mismo, no queremos los mismos ladrones que han estado durante 30 años gobernando este país. Ahora estos grupos tienen una campaña política de ataque constante hacia el gobierno. En esta última sesión plenaria ya le subieron de tono al discurso antigobierno lo que es la oposición. Estamos hablando de Arena, FMLN y PDC. Por primera vez escucho yo de estos 3 partidos llamar y vociferar cosas que no hay ni tan siquiera un proceso jurídico establecido, diciendo que este gobierno ha robado. Como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición. La última reflexión es muy buena: el ladrón juzga por su condición. Es que el problema es de que esta gente de veras que quedó traumada con el eslogan "devuelvan lo robado", porque esas 2 palabras fueron la síntesis con que el pueblo salvadoreño se manifestó, haciéndole saber a esa oposición de que en verdad ya había tomado conciencia de que el problema de la corrupción y la impunidad son ellos. Devuelvan lo robado. Eso fue lapidario. Y toda la población salvadoreña, cuando precisamente se aglutina alrededor de la alternativa joven, y se manifiesta democráticamente ejerciendo el sufragio, y 1,5 millones de ciudadanos salvadoreños coincidimos en darle nuestro respaldo a ese nuevo joven honesto que se había enseñado como tal y nos lo ha demostrado en el transcurso apenas de 1,5 años más o menos. Entonces la población está tranquila con él. Pero la oposición se ha quedado encasillada en quererle responder a la población en general y al presidente de la República, atribuyéndole lo que ellos jamás, el estigma que jamás se van a poder quitar. Portillo Cuadra dice que este presupuesto que está presentando el presidente de la República, el presupuesto 2021, no beneficia a los salvadoreños, que es un presupuesto que beneficia a sus ministros o a sus funcionarios, dice. Tema particular del presupuesto, una cosa sí es cierto: el país necesita un presupuesto aprobado de manera oportuna. Lo que no podemos aprobar es el presupuesto que manda Casa Presidencial, porque es un presupuesto que no beneficia a la gente, sino que beneficia al gabinete de gobierno. La aseveración que hace el diputado Portillo Cuadra, una parte es cierta, pero no terminó de completar la frase. Cuando él dice, esto no beneficia a la gente, pero a la gente que él representa, a los grupos de poder, a quienes beneficia es a la inmensa mayoría, al pueblo salvadoreño. Estamos viendo por primera vez un presupuesto que viene con un incremento bastante significante para lo que es educación.
Estamos viendo cómo la ministra está anunciando en televisión que les va a entregar una computadora a cada alumno. Ya lo hizo con los maestros, los capacitó para que puedan ellos elaborar de una mejor manera lo que es la currícula que los estudiantes van a cursar el próximo año. Eso, si vos ves, si nos remontamos un poquito hacia atrás, ustedes recordarán que en el gobierno anterior decía Sánchez Serén, un niño o una niña, una computadora. Pues se quedó solo en discurso, porque ahora que se tendría que hacer uso de ese montón de computadoras imaginarias que dio el FMLN, no tuviésemos el problema de que los niños no tienen cómo accesar para sus clases virtuales. Ahora el presidente dice, les voy a entregar una computadora no de juguete, sino una computadora real que sirva para lo que es todo el trabajo escolar que se está haciendo. También viene un incremento bastante bueno, sustantivo para lo que es la seguridad, para lo que es salud. Decime vos en cuál de todos los presupuestos presentados por los gobiernos anteriores durante los 30 años de Arena y FMLN hubo una inversión tan significante. Yo recuerdo, y también la población debe recordarlo, cuando el presidente Bukele presentó un proyecto de elaboración de lo que era la infraestructura de red hospitalaria. Escuché perfectamente cómo los de Arena se burlaban de que cómo el presidente iba a invertir tanto dinero en un hospital. Y el presidente le respondió, ¿acaso es pecado que la población tenga una atención médica de lujo, de altura, y no solo la gente millonaria tenga acceso a hospitales de primer mundo? ¿Qué criticó Arena eso en su momento? Porque el hospital no estaba en Escalón, donde viven los millonarios, estaba para lo que era la población salvadoreña. Ahora bien, nos vamos al tema de seguridad. Que me digan en este momento cualquiera, ¿en qué momento se le ha aprobado recursos para el combate de lo que es la inseguridad de nuestro país? Lo que se ha venido haciendo es obstaculizando todos esos préstamos, lo que se ha venido haciendo es cortarle el recurso económico al gobierno. Lo último que vimos, doctor, y esto usted lo vio por jurista que está pendiente de todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional, declaró inconstitucional el impuesto a la telefonía. Pero, ¿por qué? Porque el presidente ya había anunciado que a la población no le iba a cobrar lo que era el impuesto de la telefonía, únicamente se les iba a cobrar a aquellos empresarios que ganan arriba de $500,000. ¿A quién benefició a la Sala con esa resolución? Ellos están en el contexto de lo que siempre hemos explicado, ¿no? La entrada del 2020 precisamente inició con otro problema, con la aprobación del presupuesto, ¿no? La pandemia nos vino como a sacudir a la sociedad salvadoreña y especialmente al sector público. Y entonces ellos, cuando se hicieron las proyecciones de los primeros 2.000 millones para atender la pandemia y después 1.000 millones más, 3.000 millones, ellos se dieron cuenta de que estando fuera del control de ese presupuesto, pues no iban a poder robar, en primer lugar. En segundo lugar, sus empresas, que eran a través de las que se materializaba la corrupción y la impunidad, pues estaban totalmente fuera del contexto de esos 3.000 millones. Entonces, la ambición prácticamente los cegó. Y se vinieron a partir de más o menos como abril, mayo, comenzaron a que lo que la población les acusa a ellos de corruptos y de haberse robado los dineros del pueblo por siempre, entonces comenzaron a decir de que era el gobierno el que estaba robando. Y con ese discurso han venido precisamente hasta el mes de noviembre y van a arreciar hasta el mes de diciembre. Entonces, esa expresión de Portillo Cuadra sobre que
expresándose desfavorablemente por el presupuesto. Eso está dentro del contexto de ellos. Y no esperemos que aprueben el presupuesto del 2021. Vamos a tener que iniciar, el presidente Bukele lo sabe perfectamente bien, porque tiene una capacidad gerencial extraordinaria para haberse desarrollado económicamente a través de todo este año y satisfacer las necesidades de la población salvadoreña. Tiene la capacidad gerencial suficiente para iniciar el año con el presupuesto del 2020, porque para bien o para mal, así lo dejamos en la Constitución de 1983. Y lo cierto es de que ya preparémonos, arrancamos los primeros 2 meses con el presupuesto del 2020. El presidente Nayib Bukele reitera que orden de diputados al director de la PNC para llevar por apremio a ministro de Hacienda fue ilegal. La Asamblea Legislativa ha conformado una comisión para retirar el fuero y enjuiciar al viceministro de Seguridad ad honorem Arriaza Chicas. Nos debemos nosotros en este tipo de programa de que al director de la Policía Nacional Civil se le violentó su debido derecho a defensa dentro de la comisión de la cual surgió esta orden ilegal. ¿Por qué razón? Porque ni tan siquiera se recibió el escrito en que el director de la policía estaba poniendo lo que eran los argumentos por el cual no se hizo efectiva la orden que había girado lo que es la comisión especial. No la quisieron recibir. Si no me creen, ustedes revisen lo que es la grabación de lo que sucedió ese día en la comisión especial. No quisieron ni tan siquiera recibir el escrito que enviaba el director de la Policía Nacional Civil. Eso por un lado. Por otro lado, hemos argumentado, la mayoría de abogados que hemos estado en el ejercicio libre de la profesión, sabemos que la Constitución se contradice en su precepto legal en el cual manifiesta que un funcionario, un ministro, puede ser llevado por apremio. Pero ahora bien, si el ministro goza de un fuero constitucional, para poderse llevar por apremio, debería de hacerse un proceso de antejuicio y de quitarle el fuero para que fuera como cualquier persona que se pueda llevar por apremio. Mire, yo creo que es más seria la situación que un show, porque un show solo hace reír. No, aquí estamos jugando con la seriedad institucional del país, comenzando por la Asamblea Legislativa, que está obligada como actora de las leyes de este país a ser consecuente con las mismas. En primer lugar, la supuesta acusación consiste en que el señor no obedeció la orden de conducir a una persona que tiene fuero y por lo tanto es intocable, conducirla por la fuerza a que asistiera a una convocatoria. Ojalá que en la historia de este país hubiera habido directores de esa calidad de desobediencia, porque así se habría evitado la Universidad Nacional que entraran las hordas policiales a agredir a su rector y a sus demás autoridades y a violentar a las alumnas del Colegio Sagrado Corazón en 1960, cuando un presidente ordenó precisamente que cumpliera el director de la Policía Nacional esas órdenes, y así sucesivamente, porque se ha abusado justamente del poder, sabiendo que los inferiores, los subalternos, están obligados en su concepto a obedecer. En el caso del imputado, le vamos a llamar imputado con todo respeto al señor viceministro y director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, porque a partir de la solicitud de antejuicio que contra él ha instruido el fiscal general de la República de conformidad con el artículo 80 del Código Procesal Penal,
a partir de ese momento debe de saber y entender Arriaza Chica que es imputado. Pero antes de profundizar sobre lo jurídico de esto y las consecuencias, políticamente interpretemos lo que es la desesperación precisamente del sector de la oposición de querer desprestigiar al órgano ejecutivo y descalificar al señor presidente de la República, primero atacándolo a él. Le dijo de todo: dictador, que le había pegado a la esposa, que robaba, que vivía en Miami. Bueno, se inventaron tantas cosas y quisieron hacerle antejuicio. Y por alguna razón han desistido de eso. Pero entonces le citaron al ministro de Defensa. Lo interpelaron y que ya lo iban a hacer también otro antejuicio y que ya lo destituían y también fracasaron. Hoy les ha tocado que bajar un poquito. Y ni tan bajar un poquito porque la Policía Nacional Civil es un ente constitucional de la misma categoría que los órganos constitucionales, como ya lo hemos publicado por escrito. Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que la ley determine. No puede actuar... Perdón, diputado Numan, sí, colaboración. No dice que la Policía Nacional Civil está supeditada, jerárquicamente, sometida a la Fiscalía. Mentira, tampoco es cierto de que sea la Fiscalía la que esté sometida a la Policía Nacional Civil. Pero como el caso en este momento es de que se ha confundido, se ha interpretado erróneamente eso, se cree que la Policía Nacional Civil está bajo las órdenes de la Fiscalía. Eso es totalmente falso. Doctor, en la Asamblea Legislativa nada sucede si no es premeditado, calculado y tomado hasta con alevosía para causar daño. Y le voy a explicar por qué a la población salvadoreña. Este impasse que se ha dado a través de lo que ha sucedido con lo que es el allanamiento al Ministerio de Salud, usted verá que la oposición se le ha ocurrido la brillante idea de crear una policía fiscal, que no dependa la investigación de la Policía Nacional Civil tal como lo mandata la Constitución. Ellos hablan de dictador, pero ellos son más dictadores que cualquier otra persona, que cualquier grupo de este país. ¿Por qué? Porque están fraguando ese fraude de ley de crear una policía fiscal. Ellos dicen que la Policía Nacional Civil ya no obedece lo que son órdenes emanadas de un organismo como la Asamblea Legislativa y que han perdido confianza en la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, solo por el hecho de no cometer un ilícito llevando por apremio a un funcionario que goza de fuero constitucional. Sigan ladrando. Ustedes los reciclados de nuevas ideas, solo el nombre tienen. Lo que les sobra son ladrones. Exabruptos llevan una línea de ataque. Y no solo sucedió con lo que dijo el diputado Parker del PDC, también hubieron otros diputados con el mismo discurso. Pero se ve que están leyendo. Ya es un guión que llevan toda la oposición de estar diciendo que son ladrones, y ni tan siquiera se ha iniciado ningún proceso judicial, porque no hay ningún proceso judicial ya instalado en los tribunales competentes. Estamos hablando que solo son presunciones de que este gobierno ha hecho esto, presunción de que este gobierno ha hecho lo otro. No estamos hablando nada en concreto. Ante esas presunciones, estos ya emitieron juicio, ya son ladrones, ya se robaron, porque ahí hay otros diputados que dicen, no podemos permitir que se sigan robando el dinero del pueblo. Pero, ¿acaso no se muerden la lengua cuando son ellos los ladrones que han robado durante 30 años los impuestos de los salvadoreños? Ahora, como dijiste tú, al parecer los patos le disparan a las escopetas, ahora son honorables.
La Asamblea Legislativa frustró nuevamente 2 dictámenes favorables para ratificar 2 préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un total de $300 millones como parte de la autorización al gobierno para buscar financiamiento y atender la pandemia. Se trata de 2 créditos, uno de $250 millones, que parte de su destino serían $96 millones para alcaldías, $50.7 millones para Fomilenio 2, $32 millones al Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres y $32 millones de restitución al Ministerio de Hacienda por los fondos utilizados para la emergencia del COVID-19. El segundo, por $50 millones que se dirigirían directamente al Ministerio de Salud. No tienen carácter, no tienen palabra los areneros. Son unas personas que dicen una cosa y después hacen otra. ¿Cómo es posible, doctor, que una vez que estampan su firma en lo que es el decreto, después digan, no votamos, retirémoslo? Eso fue lo que sucedió, y sucedió a petición de los mismos areneros. No, mire, retiren el dictamen y pásenlo de nuevo a la comisión. ¿Sabe cuánto tiempo llevan en esa jugada? Llevan aproximadamente 4 meses. Todas las plenarias, y a mí me da lástima, ahí llega el doctor de Fomilenio, el Pleites, porque ahí va una parte importante para honrar lo que es el compromiso que como país tenemos ante lo que es el Fomilenio. El Fomilenio viene a beneficiar a la población salvadoreña de escasos recursos. Usted que me ve en toda la zona costera del país, ¿cuántas escuelas ha construido Fomilenio en los lugares donde hay mayor, por así decir, escasez de dinero, donde se ubica la población económicamente más desfavorecida? En toda la costa, esa carretera que tenemos, que ya está a punto de terminarse, la del aeropuerto hacia Zacate, los diputados de Arena están jugando con esa situación. Pero estos farsantes salen todo el tiempo hablando, le hemos aprobado al presidente esto, le hemos aprobado aquello, cosa que no es cierto, pueblo salvadoreño. Debates, opiniones, entrevistas en tu programa Hablemos Claro.